No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 9. Hola a todos. De todos modos, voy a conectar el fic de otra persona aquí. En realidad no lo he leído, ya que ahora prefiero escribir fanfics en lugar de leerlos, pero ahora hay al menos un fic que se inspiró en esto. Ese es el infierno en el que te estás metiendo de Jackie Abocado, S/13.533.461, Entonces, si está interesado en una versión diferente de este concepto básico, échele un vistazo. De todos modos eso es todo por ahora, sigamos con el fic. XXX inicio del capítulo 30. Es bueno ver que estás aquí, Kotomine-san. Kotomine pudo hacer poco más que mirar al jefe de policía mientras el hombre se movía nerviosamente. Es mi deber como albacea de la iglesia atender asuntos como este, respondió con calma. Ese sí, respondió el hombre, obviamente inseguro de la situación. El avión ha sido acordonado en espera de una mayor investigación. ¿Y exactamente qué pasó aquí?, preguntó. A pesar del hecho de que la conversación por teléfono había sido entre dos personas que eran conscientes de lo sobrenatural, era demasiado fácil grabar conversaciones por teléfono para decir algo importante sobre ellas. Bueno, uno de los aviones aterrizó hace varias horas pero nadie desembarcó, comenzó a explicar el otro hombre. Después de que la tripulación no respondiera, enviaron un equipo de seguridad para investigar. El equipo se quedó en silencio y no ha salido nada del avión. Él asintió. Muy bien, entonces llevaré a cabo mi propia investigación del interior, le informó al hombre que asintió después de tragar con nerviosismo. Y sí, comenzó a decir el hombre. Si no regreso, comuníquese directamente con el Vaticano e infórmeles de lo que sucedió aquí, afirmó sin rodeos. Después de todo, si lo que sea que había en ese avión era lo suficientemente poderoso como para matarlo, entonces probablemente sería algo que requeriría que Deburi a la Genki lo sofocara. Ya veo, casi se rió. Es posible que el jefe de policía supiera sobre la existencia de lo sobrenatural, pero el hombre seguía siendo un humano normal sin potencial mágico, mantenido a raya por el miedo a lo que acechaba en la oscuridad. Porque por mucho que a los policías les hubiera gustado pensar lo contrario, eran impotentes ante los monstruos que existían en el mundo. Finalmente, al llegar a una percha, lo llevaron adentro, donde vio un Boeing 747 estándar sin nada fuera de lo común en su apariencia. Pero las apariencias pueden engañar. Se detuvo y miró el avión, estudiándolo con sus 6 sentidos durante varios segundos. ¿Hay algo mal?, preguntó el jefe de policía, su nerviosismo claro en su tono. Lo que sea que haya en ese avión se ha ido ahora, declaró, haciendo que el hombre se sacudiera por la sorpresa. Eso es imposible. Lo hemos tenido vigilado en todo momento, declaró el hombre. El hipnotismo es una habilidad básica de muchos seres, declaró, haciendo que el hombre se congelara. Es bastante fácil para un ser sobrenatural simplemente hipnotizar a quien quiera que esté en el camino para no llamar la atención no deseada. El jefe se estremeció en respuesta a esa declaración. Ahora, voy a investigar dentro, le informó al hombre mientras sentía que los restos de lo que fuera que había en el avión se desvanecían. No había mucho para salir de esta manera, solo que fuera lo que fuera, era viejo y poderoso. Moviéndose hacia la entrada del avión, esperó a que adelantaran las escaleras para poder abrirlas y poder entrar, acción que tomó demasiado tiempo para su gusto. Cuando todo estuvo finalmente en su lugar, subió los escalones con calma antes de entrar al avión. El interior estaba impecable. Lo que significaba que lo que fuera responsable de las desapariciones era al menos consciente y sabía cubrir sus huellas. Eso eliminó a la mayoría de los elementales o demonios de la ecuación. Combinando eso con la sensación antigua del poder y realmente solo había una opción que podría ser factible. Un apóstol. Por supuesto, la verdadera pregunta era ¿cuál apóstol? No había ghouls en el área, por lo que los crearon y se los llevaron con ellos, o simplemente destruyeron completamente los cuerpos en lugar de crear un ejército. Esperaba la primera opción.
Después de todo, si bien un ejército de ghouls puede haber sido molesto, al menos significaba que eran útiles para el apóstol, mientras que si el apóstol simplemente se deshacía de los cadáveres, eso significaba que no tenían ningún uso para ellos. Pero no contuvo la respiración. La sensación del poder persistente le dijo que quienquiera que hubiera estado en el avión probablemente era demasiado poderoso para necesitar algo tan intrascendente como los ghouls. ¿Era posible que la botella de agua hubiera regresado? No, este no era su modus operandi. ¿Era posible que otro ancestro hubiera oído hablar de la conexión del chico Emilia con ella? Eso no era imposible, aunque incluso entonces planteó la pregunta de por qué estaban allí. Apartó de su mente la idea de averiguar el motivo. Todavía carecía de información concreta con la que descifrar uno, por lo que hasta que tuviera una mejor idea de lo que estaba sucediendo, simplemente se concentraría en descubrir lo que pudiera sobre la situación. Moviéndose por el avión, buscó cualquier cosa que pudiera indicar lo que había sucedido, buscando marcas o rastros de energía mágica que fueran más fuertes que el resto del área. Al encontrar un asiento donde la energía mágica era más densa, tomó nota de ella antes de continuar hacia la cabina. Mirando la habitación vacía, buscó algo fuera de lugar antes de que sus ojos se detuvieran en algo pequeño pero potencialmente importante. Al pasar a los controles, notó un panel con una pequeña imperfección en la abertura de uno de los botones. No era algo que la mayoría notaría, pero era el tipo de imperfección que venía de un mago tratando de arreglar algo que no entendían. Concentrándose en sus circuitos mágicos, comenzó a alterar la forma del panel, empujándolo a un lado para revelar los cables y componentes debajo. Y ahí estaba. La primera pista verdadera de lo que había hecho esto. Una marca de dientes. Parecía que un animal grande con colmillos afilados había mordido el panel y el mago que lo controlaba había intentado reparar el daño para evitar levantar sospechas. Y ahora deseaba no haber encontrado esa pista. Después de todo, solo había un ser antiguo vivo que podía reparar cosas así y controlar bestias. Al salir de la cabina, inmediatamente se dirigió hacia la puerta y la dejó. «Estás de vuelta», dijo el jefe de policía, «¿encontraste algo? ¿Tienes la lista de pasajeros?», preguntó, haciendo que el hombre parpadeara antes de producir un documento. Por supuesto, eso fue lo primero que hicimos cuando nos enteramos de que nadie había salido del avión, afirmó el hombre. «¿Cuál era el nombre del pasajero en la fila 3 del asiento D?», le preguntó al hombre que parpadeó antes de mirar. «Era un hombre llamado Martin Rowan», respondió el jefe de policía. «Eso, son malas noticias», admitió con el ceño fruncido. «¿Por qué? ¿Quién es Martin Rowan?», preguntó el jefe de policía. «Es un alias de Nero Chaos, el 10º ancestro del apóstol muerto. XXX acero contaminado XXX Tosagarrin pudo hacer poco más que dejar escapar un bostezo mientras se desplomaba en su mesa de desayuno. Dios, ella necesitaba café». Parpadeando varias veces, notó que automáticamente había ido a la cocina y lo había hecho sin siquiera darse cuenta. Bostezó una vez más antes de llevarse la taza a los labios y prácticamente tragarla a pesar de lo caliente que estaba. Cuando terminó, la taza estaba vacía. Soltando un suspiro de satisfacción, tenía la intención de esperar hasta que la cafeína hiciera efecto antes de desayunar. Hasta entonces, simplemente intentaría averiguar qué hacer. Todavía no había identificado o aislado la fuente de la extraña ola de energía mágica que había pasado sobre ella el día anterior, por lo que su prioridad número 1 era identificar eso. Por supuesto, eso significaría patrullar las calles y mantener los ojos abiertos en busca de cualquier cosa fuera de lugar. Hubiera preferido usar familiares para realizar un seguimiento de todo en la ciudad, pero para hacerlo tendría que sacrificar una gema y con la próxima guerra del Grial, preferiría no ponerse en desventaja usando uno para un truco tan básico. Lo que la dejó patrullando el área y esperando que no sucediera nada cuando no estaba disponible. Ciertamente no era preferible, pero era la única opción real que tenía en ese momento. Tal vez si Kotomine no hubiera manejado mal su herencia, entonces no tendría que ser tan frugal, pero tal como estaba, él lo había hecho y ella lo hizo. Dejando escapar otro suspiro, ella negó con la cabeza.
No servía de nada pensar en qué pasaría si, incluso si fueran algunos de los pensamientos más agradables que jamás había tenido. Pero eran solo fantasía. Y tenía que concentrarse en la realidad. Su estómago gruñó y volvió a negar con la cabeza. La primera parte de la realidad era, por supuesto, la necesidad de mantenerse a sí misma. Así que se levantó de su asiento y se dirigió a la cocina para conseguir un simple plato de cereales. No era como si no pudiera cocinar nada por sí misma, pero no tenía la energía, por lo que simplemente se conformaría con algo rápido y fácil. Y también se ocuparía muy bien de su estómago rebelde. Justo cuando estaba sirviendo la leche, un zumbido asaltó sus oídos y dejó escapar un gemido. Dejando la botella de leche, se dirigió al teléfono antes de armarse de valor. «Hola, Residencia Tosaka, habla Rin, ¿cómo puedo ayudarte?», preguntó en un tono tan alegre como pudo. «Buenos días, Rin», la voz del otro lado inmediatamente hizo una mueca. «Kirei, ¿por qué me llamas tan temprano?», le preguntó ella, su mueca todavía tirando de sus labios. «Te llamo para darte una advertencia», el hombre sonaba más serio de lo que ella lo había escuchado antes. «No salgas de noche, algo ha llegado a la ciudad que está más allá de tus habilidades para enfrentarlo». Sintió sus dientes apretarse ante eso. Kirei no era alguien que le agradara, pero sabía que él estaba al tanto de sus habilidades, ya que había sido la persona que le enseñó en primer lugar. «Es bueno escuchar que tienes tanta fe en mí, Kirei», respondió ella, «y aquí estaba yo pensando que solo pensabas en mí como una molestia». «Oh, ¿eres una molestia? Sin embargo, este es un asunto serio», respondió el sacerdote, con tono nivelado, «si tratas de involucrarte en este asunto, morirás». Hablaba con tal certeza que era obvio lo que decía el hombre. «Muy bien, me quedaré en casa hasta que se elimine esta amenaza», dijo. No es que ella tuviera ninguna intención de escuchar. Simplemente se llevaría más gemas con ella de las que tendría de otra manera. Solo imaginar la expresión de su rostro cuando ella le demostró que estaba equivocado fue satisfactorio. Entonces, ¿qué tan satisfactorio sería verlo realmente? Y sin otra palabra, colgó el teléfono. Parecía que lo que sea que había causado esa sensación que experimentó el día anterior tenía a Kirei nervioso. Definitivamente lo encontraría y se ocuparía de ello ella misma. Entonces tendría que respetar sus habilidades. Apenas podía quitarse la sonrisa de la cara mientras volvía a tomar su desayuno. XXX contaminado XXX Shirou se encontró una vez más caminando hacia la escuela, esta vez con la esperanza de no encontrarse con Tosaka. Cuanto menos tiempo pasaba cerca de ella, menos probable era que descubriera que era él. Pero no podía evitarla exactamente, ya que eso requeriría usar su hechicería para saber dónde estaba y posiblemente hacerla sospechar si notaba que él estaba haciendo lo que podía para mantenerse alejado de ella. Así que solo tendría que tratar de actuar con naturalidad alrededor de ella. No es que sería difícil para él, con su falta de funciones biológicas para delatar su malestar. Pero nada de eso importaba si solo tenía suerte y pasaba casi desapercibido para ella. Caminando por la calle, no se sorprendió por la tranquilidad de la zona. Era lo suficientemente temprano como para que no estuviera tan ocupado todavía. Pero también hubo algunos pájaros menos de lo normal, con uno que se sentó solo. Sin embargo, al final, era poco más que un pájaro y aún no estaba en un punto en el que tendría que reponer su energía mágica, por lo que rápidamente lo descartó. Por ahora, solo tendría que ir a la escuela y lidiar con las cosas como vinieran. Si alguna vez necesitaba reponerse, entonces tendría que tener cuidado con la presencia de Tosaka, pero no había sido un problema la última vez que había ido a cazar, así que era plausible que ella no fuera un problema. Y así siguió su camino a la escuela. XXX contaminado XXX el pájaro observó mientras el chico pelirrojo avanzaba por la calle. No parecía mostrar ningún signo de vampirismo, pero eso no garantizaba que el niño no fuera uno. El hecho de que el chico no mostrara ninguna sospecha ante su presencia solo hacía menos probable que él fuera el que estaba buscando. Así que solo esperaría y observaría, al igual que todos los demás que estaban repartidos por toda la ciudad.
XXX acero contaminado XXX Suaver Velvet pudo hacer poco más que colapsar en su asiento cuando regresó a su salón de clases después de que terminó la reunión con los lores, mientras notaba que el ex rey de Gran Bretaña también lo había seguido. Eso fue agotador, afirmó. Ciertamente lo fue, respondió con un tono de agotamiento, no esperaba que tratar con ellos fuera tan agotador. Dio un resoplido de diversión. La idea de tratar con cualquier señor en la torre del reloj ya era bastante mala. Incluso Reines, probablemente el que era más positivo con él, podía resultar agotador a veces. ¿Realmente no te molestaste con la política en tu época, verdad? Preguntó, haciendo que sus ojos evitaran los suyos. En mi época, yo era el rey y todos escuchaban, les gustara o no, respondió ella. Aquí, sin embargo, aquí te ven como una reliquia para investigar en lugar de un líder, resumió, haciendo que ella asintiera. Sí, sin duda es una falta de respeto, afirmó con el ceño fruncido. No lo tomes como algo personal, la sociedad ha avanzado bastante, pero están atrapados en una época entre los reyes y el parlamento, le dijo encogiéndose de hombros. Si bien es cierto, ser tratado como un objeto de posesión es un insulto, dijo y él se encontró de acuerdo. Sí, pero así son las cosas aquí, señaló. Ella miró hacia otro lado. Aún así, al menos me las arreglé para ponerte bajo mi autoridad por ahora, decidió señalar, no había garantía de que fuera capaz de hacer eso después de todo. El rey legendario simplemente soltó un suspiro. Lamento haberte puesto en tal posición, dijo ella y él parpadeó. Está bien, respondió, pero la verdad era un poco más molesto que eso. Efectivamente, se había visto obligado a pedir favores a otros señores a cambio de esta asignación. Con suerte, esos favores resultaron ser mundanos, como dar lecciones adicionales a los herederos para tratar de ponerlos por delante de sus pares, pero no había garantía de que fuera tan simple. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, entonces no dudes en preguntar, dijo. Siempre puedes hacer estallar a los señores por mí, bromeó. ¿Qué? Ella parecía genuinamente sorprendida por lo que dijo, pero él levantó las manos para aplacarlo. Es solo una broma, le dijo sin demora, no pensé que lo tomarías en serio. Ella lo miró antes de soltar un suspiro. Por supuesto, ella se vio aliviada por eso. Aún así, nueva regla, no bromees con el antiguo rey. Además, no sé si podrías matarlos a todos incluso si lo intentaras, dijo, su tono serio. Sus ojos se entrecerraron en respuesta. ¿Y qué te hace pensar eso? Preguntó, quiero que sepas que, como sirvienta, mis habilidades estaban restringidas, ¿de verdad crees que hay gente aquí capaz de luchar contra mí? Parpadeó un poco ante esa declaración, pero negó con la cabeza. Definitivamente eres más fuerte que la mayoría de los magos modernos, pero aquí hay monstruos legítimos, comenzó a explicar, como la cabeza de Bartomeloy. Ella es lo suficientemente poderosa como para luchar contra un ancestro del apóstol muerto y ganar, y eso sin contar al director. El antiguo saber parpadeó ante eso. ¿De qué estás hablando? Ella preguntó. El director era un mago de la era de los dioses, es incluso mayor que tú y ha tenido mucho más tiempo para dominar sus habilidades, le informó sin rodeos, no se sabe lo que puede hacer. Arturia miró eso. Obviamente, no esperaba oír hablar de personas con tal poder. Luego, la niña miró su mano antes de apretarla mientras su expresión se endurecía. Si hay magos aquí que potencialmente podrían derrotarme, eso simplemente significa que debo entrenar para ser aún más fuerte, declaró y él sintió que se le aflojaba la mandíbula. ¿Esperas ser capaz de volverte aún más fuerte? Le preguntó con incredulidad. Ni siquiera era el más fuerte de los caballeros de Camelot en mi época, dijo y él tragó saliva, mientras que mi entrenamiento para mejorar requerirá un esfuerzo inmenso, no debería ser imposible. La mera idea de que ella se volviera más fuerte en realidad era algo aterradora. Además, con Avalon una vez más en mi poder, lidiar con los daños no debería ser un problema, dijo con una sonrisa confiada. Bueno, si necesitas ayuda, no me preguntes, no sé quién podría enseñarte a ser un mejor luchador, afirmó sin rodeos. Oh, no necesito tu ayuda para encontrar un mentor, le dijo, simplemente necesitaré transporte para llegar hasta ella.
Tragó saliva con nerviosismo. ¿A quién en el mundo podría saber el legendario rey Arturo que podría enseñarle cómo ser una mejor luchadora? Sacudiendo la cabeza, hizo a un lado ese pensamiento. ¿Puedes conducir?, preguntó. Podría, cuando era una sirvienta, respondió ella. ¿Y ahora?, preguntó. Tal vez. Ella respondió. Trataré de conseguirte lecciones de manejo, respondió. Gracias. XXX acero contaminado XXX. La escuela terminó lo suficientemente rápido en lo que respecta a Shirou. Ahora era simplemente cuestión de tratar de evitar a Tosaka sin que ella se diera cuenta. Oye, Emilia. La voz de Matou Shinji interrumpió. Vete Matou, respondió sin dudarlo, no tenía intención de aguantar al chico. Si el otro chico hubiera sido menos odioso, él podría haberlo hecho, pero tal como estaba, no tenía ganas de perder el tiempo con alguien que simplemente quería menospreciarlo. Tal vez si todavía hubiera estado intentando ciegamente lograr el sueño de Kiritsugu, entonces podría haberlo hecho. Pero enterarse de todo lo que había hecho el hombre lo había disuadido de ese camino. Todavía le gustaba ayudar a los demás, pero había una diferencia entre ayudar a los demás y ser tratado como una mierda. Y por mucho que haya cuestionado por qué había sobrevivido a ese fatídico día, no iba a poner a todos los demás por encima de sí mismo. Por supuesto, había otra pregunta sobre su supervivencia que se había planteado desde que Sumire había regresado. ¿Y si hubiera sobrevivido porque estaba destinado a convertirse en un monstruo? ¿Y si el destino hubiera interferido porque se suponía que se convertiría en una bestia de espadas? ¿Qué pasa, Emilia? ¿No soportas hablar con tus superiores? Matou se burló. Se volvió hacia el chico, su expresión en blanco. ¿Y qué es exactamente lo que te hace mejor que yo, Matou?, preguntó, genuinamente curioso de por qué el chico pensó que era mejor que él. La mirada que Shinji le envió dejó en claro que no estaba feliz de que le preguntaran sobre eso. ¿Qué tal el hecho de que tú eres un huérfano sin nombre y yo soy de un largo linaje de nobleza?, declaró el otro chico con una sonrisa. Tu familia debe estar realmente decepcionada si eso es todo lo que se te ocurre, respondió Shirou. Por la forma en que Shinji apretó los dientes y movió el ojo, quedó claro para él que había tocado un nervio, pero, de nuevo, atacar su propia falta de familia lo convirtió en un juego justo en lo que a él concernía. Tú, el chico casi gruñó. Eso es suficiente, Matou, Emilia, y procedió a intervenir. Fue solo entonces que Shirou notó que toda la clase los estaba mirando. No hay necesidad de tal hostilidad, declaró el monje en formación. No creas que esto ha terminado, Emilia, haré que te arrepientas de haberlo sugerido, declaró Shinji antes de agarrar sus cosas y salir de la habitación. Sacudiendo la cabeza, Shirou recogió sus propias cosas y se preparó para salir del salón de clases cuando Issei habló. Lamento el comportamiento de Matou, Emilia, comenzó el chico antes de que Shirou lo interrumpiera. No tienes nada de qué disculparte, señaló, Matou es el responsable de eso, no tienes nada que ver con eso. Aún así, comenzó Issei antes de que otro estudiante hablara. Sí, Matou fue demasiado lejos allí. Shirou notó que la mayoría de la sala parecía estar de acuerdo, aunque debo decir que me sorprende que no lo golpearas por eso. Shirou simplemente se encogió de hombros. No valía la pena, respondió sin demora, además, si todo lo que puede traer al campo es su herencia, entonces eso no vale nada para mí. Terminó de recoger sus cosas antes de salir de la habitación. Hola Emilia-kun, dijo una voz en el momento en que salió de la habitación. Hola, Tosaka-san, respondió, notando que ella en realidad lo había esperado, ¿necesitas algo? Ella asintió, incluso mientras él continuaba saliendo de la escuela, Tosaka lo seguía de cerca. Sí, lo primero es lo primero, dijo, perdón por Shinji, a veces puede ser un verdadero idiota. Soy consciente, respondió. Además, es considerado una decepción para su familia, confirmó, así que probablemente intentará vengarte por ese comentario. No se sorprendió. No me sorprende, admitió, el hecho de que fue directamente a la tarjeta familiar dice que no tiene ningún logro propio. Tosaka se rió entre dientes antes de que su expresión se pusiera seria.
Ahora, por lo que en realidad quería hablar contigo, dijo, y él sintió un poco de nerviosismo. ¿Planeas hacer algo esta noche? No, ¿por qué preguntas? Él respondió. Su suspiro de alivio dejó en claro que algo estaba pasando. Está bien, si ese es el caso, ¿puedes evitar salir de tu casa por la noche? Ella le preguntó y él frunció el ceño. ¿Por qué? Preguntó. Solo, comenzó antes de soltar un suspiro, solo confía en mí, será mejor si te quedas adentro por la noche. Estaba a punto de interrogarla más antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Ella estaba tratando de protegerlo de su propio análisis ya que aún no podía encontrar su fuente. Está bien, confiaré en ti, respondió. Vio que la tensión de su cuerpo se liberaba ante eso. Gracias, Emilia-kun, dijo mientras salían de la puerta de la escuela. Entonces, decidió intentar cambiar de tema. Entonces, supongo que conoces bastante bien a Matou. Ella se burló de eso. Nuestras familias han estado en contacto durante un par de cientos de años, afirmó con diversión. Él piensa que solo porque ambos tenemos un derecho de nacimiento similar, tiene derecho a estar conmigo. Shirou se preguntó en silencio cuán sórdido podría volverse el chico. Supongo que no tienes ninguna intención de hacer eso, dijo. Tengo tanto interés en casarme con él como en tener un tumor cerebral, dijo sin rodeos, y como soy la última de mi familia, no tengo que preocuparme por un matrimonio concertado con él. Él asintió. La idea de tener que aguantar a Matou todos los días no era algo que consideraría agradable. ¿Y tú, Emilia-kun? Ella preguntó, ¿qué también conoces a Shinji? Bueno, estábamos juntos en la escuela secundaria, dijo. Él no era tan malo en ese entonces, pero un día cambió, no me he molestado en hablar con él desde entonces. Tosaka soltó un suspiro ante eso. Me puedo imaginar, dijo, la idea de aguantarlo en estos días no es agradable. Él asintió con la cabeza. Siguieron caminando por la calle. Esta vez ella no se fue temprano, pero a pesar de saber que él le estaba ocultando algo, un cómodo silencio cayó entre ellos. Entonces, ¿estás feliz en casa? Tosaka finalmente habló y la miró confundido. Quiero decir, lo que dijo Shinji sobre que eres huérfano. Sí, tengo a Fujine actuando como mi tutor legal, dijo, haciendo que ella lo mirara confundida. Quiero decir, Fujimura-sensei, ella es mi vecina de al lado. Ella parpadeó ante eso antes de dejar escapar una pequeña risa. Supongo que eso debe dejar tu casa bastante animada, dijo. Claramente ya había tenido una clase con la profesora hiperactiva. Aún así, nunca hubiera pensado que sería lo suficientemente responsable como para cuidar a un niño. Dejó escapar un resoplido ante eso. No te equivoques, soy quien la cuida la mayor parte del tiempo, le informó. Fujine es tan buena cocinando que puede prender fuego al agua. Eso hizo que la chica se riera. Aún así, lo que daría por tener a alguien como ella como tutor legal, respondió antes de fruncir el ceño. Todo lo que tengo es el cura de la iglesia, y estoy segura de que hace lo que él puede hacerme enojar. Lamento escuchar eso, dijo. No lo estés, no es tu culpa que tenga que aguantar a Kirei, respondió ella fácilmente. Nuevamente, otro silencio cómodo cayó entre ellos, esta vez extendiéndose hasta el cruce donde se dividirían. Bueno, nos vemos luego, Tosaka-san, dijo mientras se dirigía a su propia casa. Sí, mantente a salvo Emilia-kun, respondió ella mientras comenzaba su propio camino. Sintió una sensación de alivio ante eso. Parecía que se había salido con la suya caminando con ella esta vez. Solo esperaba no tener que tentar más su suerte. XXX acero contaminado XXX el pájaro fijó sus ojos en el chico pelirrojo. La chica Tosaka lo había llamado Emilia. Tosaka, el supervisor del área de Fuyuki y uno de los fundadores de la Guerra del Santo Grial, llama a un niño por el nombre de otra larga línea de magos. No podía ser una coincidencia. Y así siguió al niño, guardando silencio mientras lo seguía por la calle. Finalmente, al llegar a un área residencial, sintió que un campo delimitado pasaba sobre él. Fue sutil. Tan sutil que apenas lo notó. Pero probó que el chico era un mago. Al salir del campo delimitado, vio que el niño no mostraba indicios de haberlo detectado antes de entrar en uno de los edificios.
Volando, trató de encontrar un punto de vista desde donde pudiera ver el interior del edificio, mientras se mantenía lo suficientemente lejos para que la botella de agua no lo notara si ella estaba allí. Eventualmente, encontró uno, frente a lo que obviamente era una ventana de la cocina. Y allí esperó. Finalmente, el sol se puso y vio como una mujer desconocida entraba al edificio. Y entonces captó lo que estaba buscando. Sumire entró en la sala de estar. Había encontrado a su presa. XXX acero contaminado XXX. Entonces, ¿dices que Tosaka quiere que te quedes adentro por la noche? Sumire preguntó mientras trataba de considerar qué estaba pasando con el supervisor del área. Sí, respondió Shirou, creo que ella realmente se preocupa por mí. Ella casi se burló de eso. No lo hará si descubre quién eres, le informó sin rodeos, los magos tienden a tener el hábito de cazar a los de nuestra especie. Shirou, por su parte, soltó un suspiro ante eso. Pero ella tiene que hacerlo. Preguntó Taiga y decidió que era hora de decírselo a la mujer. Es el deber del supervisor asegurarse de que los seres como nosotros sean eliminados, explicó, haciendo que la maestra hiciera una mueca, incluso si le gusta Shirou-chan, todavía está en una posición en la que no cazarlo podría meterla en problemas. Con la asociación de magos. La mirada de desesperación que cruzó el rostro de la mujer de cabello castaño dejó en claro que no le gustaba. Pero, de nuevo, a ella tampoco le gustaba. Demonios, estaba segura de que si un mago alguna vez descubría un método para bloquear la teletransportación, la reina de la torre del reloj vendría a buscarla personalmente. La mujer ya había hecho todo lo posible para tratar de encontrar y matar a los ancestros siempre que fuera posible. Entonces, no hay forma de salir de esto. Shirou preguntó, su voz sonaba cansada. No, a menos que se te ocurra algo que haga que la asociación de magos tolere tu existencia, le informó. Después de todo, a pesar de lo que ella había dicho, Crown y Blackmore habían logrado congraciarse con la iglesia y la asociación de magos respectivamente, pero eran los atípicos en lugar de la regla. Shirou tendría que aceptar que las posibilidades de que lo toleraran eran extremadamente bajas. Bueno, suponiendo que la asociación de magos y la iglesia no lo agruparan junto con Curry de Marche como mayormente inofensivo, pero eso era aún más improbable que las posiciones de Crown y Blackmore. Entonces supongo que tendré que mantenerme alejado de ella, dijo Shirou. Con suerte, lograrás hacer eso hasta que dejes este lugar, dijo. ¿Qué quieres decir con dejar este lugar? Sonaba genuinamente confundido por eso. Sumire parpadeó varias veces antes de darse cuenta de lo que estaba diciendo. Shirou-chan, no puedes quedarte aquí, comenzó. ¿Qué quieres decir con que no puede quedarse aquí? Taiga interrumpió. Quiero decir que este lugar está en un área demasiado poblada, además un mago ya conoce este lugar, explicó, un día se notará el campo delimitado alrededor de la propiedad y agregar más no te servirá de nada cuando este lugar ya es conocido, ya que la principal protección de la iglesia y la torre del reloj es esconderles una guarida. Shirou miró hacia otro lado, claramente inseguro de qué decir en respuesta a eso. Probablemente no se le había ocurrido que algún día tendría que dejar esta casa. Ya veo, respondió. Pero, Taiga parecía genuinamente molesta por eso. Al final, la planificación a largo plazo es necesaria para que sigas sobreviviendo, continuó Sumire, al menos puedo teletransportarme, además de eso, mi castillo está en el fondo del océano. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que tengo antes de que Tosaka me descubra? Preguntó Shir. No lo sé, admitió, es un campo delimitado bastante sutil, pero incluso los más sutiles pueden detectarse con el tiempo, así que te daré 100 años como máximo, una década como máximo si el supervisor está activo. Buscando fenómenos mágicos, aunque probablemente más cerca de un solo año. Notó la forma en que el rostro de Taiga pasó del alivio a la preocupación y a la absoluta desesperación ante esas estimaciones. Así que probablemente debería comenzar a buscar otro lugar para establecerme pronto, sin embargo, Shirou no parecía demasiado preocupado. Pero Shirou, esta casa, Taiga comenzó a decir antes de que Shirou la interrumpiera me lo dejó Kiritsugu, declaró, el hombre que me mintió y me traicionó una y otra vez, no me voy a preocupar demasiado por eso.
vio la forma en que Taiga se estremeció ante eso. Obviamente, la chica todavía albergaba alguna esperanza de que el hombre hubiera sido lo que él le había mostrado. Pero Sumire se encontró dudando de ello. El hombre se había hecho famoso por una razón y no era solo por su apellido. Entonces, ¿tienes alguna recomendación? Quiero decir, One-chan. Shiro una vez más se corrigió a sí mismo y sintió un cálido aleteo en su vientre ante eso. Bueno, un lugar aislado, de difícil acceso y extraoficialmente es tu mejor apuesta, comenzó. Después de todo, es más fácil encubrir la existencia de un lugar cuando nadie sabe que existe en primer lugar. Shiro asintió en reconocimiento. ¿Funcionaría mudarse a algún lugar en las afueras de Fuyuki? Preguntó y ella estaba a punto de responder cuando se congeló. Eso podría funcionar, admitió después de pensarlo unos segundos. Podría fracasar fácilmente si tus cazadores no asumen que te fuiste para escapar de ellos, pero hay muchas posibilidades de que lo hagan. Shiro asintió. Está bien, entonces, comenzó a levantarse de su asiento, haciendo que ella frunciera el ceño. Voy a salir, tratar de encontrar un lugar que pueda funcionar. Está bien, Sumire se encontró simplemente aceptando eso. Cuanto antes encontrara un lugar que pudiera funcionar como su castillo, mejor. Pero es tarde, no deberías estar caminando en medio de la noche. Taiga habló, además, necesitas dormir un poco antes de cansarte. Fujine, no necesito dormir, respondió Shiro y la maestra se congeló antes de hacer una mueca. Seguramente necesitas descansar. Ella le preguntó y él se encogió de hombros en respuesta. No realmente, respondió casualmente. Sí, eso suena como algunos de los seres más poderosos que conozco, admitió Sumire. No era común, pero había seres que no necesitaban descansar en absoluto. Rizzo Strout era uno de esos seres, con la forma en que existió, atrapado dentro de una sola instancia de tiempo, impidiendo que su condición cambie de alguna manera, ya sea positiva o negativa. Pero en general eran la excepción y no la regla. Ella misma necesitaba dormir, era la única razón por la que dejaba de beber después de todo. Algunos de los seres más poderosos que conoces. Shiro claramente tomó nota de lo que dijo y asintió. Sí, no es tan común que alguien no necesite descansar, reconoció. Probablemente te dará una ventaja a largo plazo, más tiempo para dedicarte a mejorar después de todo. Shiro simplemente asintió en respuesta a eso. Después de todo, si no necesitaba descansar, eso significaba aproximadamente de 6 a 8 horas adicionales al día para trabajar en las cosas. Su mente comenzó a considerar eso antes de que se le ocurriera una idea. Oh, hay una idea, dijo, haciendo que los otros en la habitación la miraran. Tienes mucho tiempo libre, ¿por qué no te dedicas a un arte marcial o algo así? Taiga sonó sorprendida por eso. Creo que podría intentar tomar tiro con arco y kendo, dijo Shiro y se encontró frunciendo el ceño. ¿Por qué kendo? Ella preguntó, ¿por qué no algo más práctico? Podía entender por qué alguien practicaría eso en la actualidad, pero eso no cambiaba el hecho de que era un arte marcial adaptado para el deporte y no para el combate real. ¿Por qué no puedo encontrar un maestro para nada más? Shir dijo. Oh, murmuró ella. Tal vez podría pedir un favor para conseguir que alguien le enseñe correctamente. Empezó a pensar en los nombres de las personas que le debían algo, antes de enfadarlos cuando recordaba que estaban muertos. Hacía mucho tiempo que en realidad era ella quien le debía a la persona, que también estaba muerta. Frunciendo el ceño, consideró en silencio el hecho de que la mayoría de las personas que una vez conoció ahora estaban muertas. No sorprende realmente. Maldita sea, no puedo pensar en nadie que me deba que todavía esté vivo, admitió. Realmente tenía muchas deudas impagas en su vida. Oh, bueno, no podía hacer nada al respecto ahora. Bueno, probablemente pueda adaptar lo que aprendo al combate real de todos modos, dijo Shiro. Cometer errores no será tan fatal para mí como lo sería con un humano normal. Ella parpadeó. Sí, ella fácilmente podría darle ese. Demonios, probablemente él era más difícil de matar que ella.
Supongo que eso es cierto, reconoció. Bueno, entonces te veré en la mañana, Shirou-chan. Sí, nos vemos mañana, respondió el chico antes de dirigirse a la salida. Oh, sí, Shirou-chan, ¿podrías ser amable y traerle a tu One-chan un poco más de sake en tu camino de regreso? Preguntó ella, haciendo que él la mirara sin comprender. Soy menor de edad, respondió. No te detuve antes, señaló ella, recordando cuánto alcohol había bebido él la primera vez que se conocieron. Veré qué puedo hacer, se dio antes de salir de la habitación. Se hizo un silencio cuando se quedó sola con Taiga. Bueno, ahora Taiga-chan, ¿te gustaría acompañarme a tomar unas copas? Ella preguntó. La mujer mucho más joven parecía renuente antes de finalmente hundirse. Creo que necesito uno después de eso, y con eso, la mujer fue a los armarios y sacó su propia botella de sake antes de sentarse a su lado y abrirla. Salud para nosotros, dijo, provocando que la chica suspirara. Sí, saludos. XXX. Fin del capítulo 30 y eso es todo por hoy. Sombra fuera.